Tetsuji Tamashiro presenta Introducción a los derivados financieros y su necesidad tecnológica. Clasificación y tipos principales: futuros, opciones, calls y puts, y swaps. Bueno, pues comencemos el tema 4 del módulo 1 y final del módulo 1. Vaya que ha sido un viaje. Empezamos con el por qué, viajando por la historia para entender la necesidad de estas herramientas. Desensamblamos un derivado en sus 4 componentes para entender el qué. Y en la última sesión nos pusimos el casco de ingenieros para construir escudos y entender el propósito más noble, la cobertura. Pues vamos a completar el trabajo. Vamos a abrir esta caja de herramientas que hemos estado llenando y vamos a analizar una por una las 3 herramientas fundamentales que todo profesional de tecnologías de la información en el sector financiero debe conocer a la perfección. Vamos a hacer una inmersión profunda en los futuros, las opciones y los swaps. Pero no lo haremos como un libro de texto. Lo haremos desde una perspectiva más de tecnología, más de ingeniería. Para cada herramienta nos preguntaremos cuál es su diseño fundamental, cuáles son sus especificaciones técnicas, cuál es su caso de uso principal, para qué tipo de problemas es la solución óptima y lo más importante, cuáles son los desafíos y requerimientos de implementación para los sistemas de TI. Al final de la sesión, no solo sabrán qué es cada instrumento, entenderán por qué el área de finanzas elige uno sobre el otro y estarán preparados para anticipar las necesidades tecnológicas de cada elección que conlleva. Es hora de volvernos expertos en estas herramientas. Antes de sumergirnos, es clave entender la gran diferencia conceptual entre estas 3 herramientas. Piensen en ellas como 3 enfoques distintos para resolver problemas. Los futuros son como los componentes de hardware estándar, confiables, predecibles y producidos en masa. Las opciones son como un software con una API robusta. Te dan flexibilidad y la capacidad de tomar decisiones. Y los swap son como un desarrollo de software a la medida, diseñados para un problema específico, increíblemente potentes, pero más complejos de construir y mantener. Con este mapa mental, empecemos con la herramienta más estructurada de todas. Hablemos sobre los futuros. Si los derivados fueran lenguajes de programación, los futuros serían COBOL, no porque sean antiguados, sino porque son increíblemente robustos, estandarizados y la columna vertebral de sistemas críticos en todo el mundo. La definición formal es: un contrato de futuros es un acuerdo estandarizado que obliga a las partes a comprar o vender un activo subyacente a un precio acordado hoy para ser entregado en una fecha futura. Hay dos palabras clave aquí que son música para los oídos de un ingeniero: estandarizado y obliga. Obliga. Esto significa que la lógica del contrato es binaria y no hay ambigüedad. No hay un if/else. La lógica es simplemente execute. Si compraste un futuro, estás obligado a comprar. Si lo vendiste, estás obligado a vender. No hay vuelta de hoja. Esto simplifica enormemente la lógica del negocio en los sistemas. Estandarizado. Esta es la característica que define a los futuros. A diferencia de otros derivados que pueden ser trajes a la medida, los futuros son productos de fábrica y quien define las especificaciones de esa fábrica
es la bolsa de derivados donde se negocian, como el MEXDER, Mercado Mexicano de Derivados en México, y el CME Group, el Chicago Mercantile Exchange en Estados Unidos, CME Group, la bolsa de derivados más grande del mundo. Vamos a simplificar de alguna manera esto. Vamos a ver que hay un activo subyacente, que es el dólar de los Estados Unidos de América. El tamaño del contrato nocional son los $10,000. La clave de pizarra, que viene el DA seguido del mes y año. Cotización, pesos por dólar. Fechas de vencimiento, tercer miércoles de cada mes. Liquidación al vencimiento, financiera en efectivo. No hay entrega física de dólares. Bueno, esto es lo que significa estandarizado. Cuando alguien opera un futuro de dólar en MEXDER, no puede decir, quiero un contrato por $12,500 que vence el martes. No. Tienes que comprar en múltiples de 10,000 y aceptar las fechas de vencimiento que la bolsa dicta. Esta estandarización tiene una consecuencia gigantesca. Permite que los contratos sean fungibles, es decir, intercambiables. Esto crea una enorme liquidez. Millones de participantes en todo el mundo pueden comprar y vender exactamente el mismo producto, lo que hace que siempre haya una contraparte disponible. Ahora, ¿para qué se usan principalmente? El caso de uso por excelencia es la cobertura de commodities y activos financieros muy líquidos. Vamos a poner un ejemplo. Pensemos en Grupo Bimbo. Bimbo es una de las mayores consumidoras de trigo del mundo. El precio de trigo es increíblemente volátil. Una sequía en Rusia, una cosecha récord en Argentina o cambios en los aranceles pueden hacer que el precio se dispare o se desplome. Para el director de finanzas de Bimbo, esta volatilidad es una pesadilla para su presupuesto de costos. ¿Qué hace? Utiliza el mercado de futuros. Va a la bolsa de Chicago, CME Group, y compra contratos de futuros de trigo. Al hacer esto, Bimbo fija hoy el precio que pagará por el trigo que necesitará dentro de varios meses. Ha eliminado la incertidumbre de su principal. Ahora puede planificar el precio del pan, sus promociones y sus márgenes de ganancia con mucho más certeza. No está especulando, está gestionando su riesgo de negocio porque su principal materia prima es el trigo. Entonces vean, en este gráfico, hoy, agosto de 2025, Bimbo compra futuros de trigo para entrega en diciembre de 2025 a un precio de $250 por tonelada. Diciembre de 2025, el precio del trigo en el mercado, el spot real sube a 280 por tonelada. El resultado, Bimbo tiene que pagar más por el trigo físico, pero su contrato de sus futuros le genera una ganancia de 30 por tonelada, cancelando el aumento del costo. Su costo neto sigue siendo 250. Y lo hace con futuros porque el trigo es un commodity estandarizado y el mercado de futuro de trigo es uno de los más líquidos del mundo. Perfecto. Ahora la pregunta clave para nosotros, ¿qué implica todo esto para TI? Desde una perspectiva de sistemas, los futuros son, en teoría, los derivados más sencillos de manejar, precisamente por su estandarización. Pero su sencillez conceptual esconde un gran desafío: la velocidad y el volumen. 1. Conectividad y protocolos. Para operar futuros, sus sistemas no se conectan a otro banco, se conectan directamente a la infraestructura tecnológica de la bolsa. La comunicación se realiza a través de un estándar global llamado Protocolo FIX, Financial Information Exchange. FIX es básicamente
el HTTP del mundo financiero para el envío de órdenes, confirmaciones y datos de mercado. Su equipo necesita tener expertos que entiendan este protocolo y puedan desarrollar o mantener las APIs que hablan FIX. La conexión física suele ser a través de líneas dedicadas de fibra óptica para garantizar la menor latencia posible. 2. Procesamiento de market data. El mayor desafío de TI con los futuros es la capacidad de procesar el torrente de información que la bolsa envía cada segundo. Esto se conoce como el market data. Es un flujo constante de cada nueva cotización, cada nueva orden, cada operación que se realiza en el mercado. Estamos hablando de millones de mensajes por minuto. Sus sistemas necesitan una arquitectura de procesamiento de flujos, stream processing, capaz de ingerir, filtrar y reaccionar a esta información en tiempo real sin ahogarse. 3. Modelado de datos sencillo. Aquí viene la buena noticia. Como los contratos son estandarizados, el modelo de datos para un futuro en su base de datos es relativamente simple. Tendrán una tabla de contratos futuros con campos fijos como clave pizarra, tamaño contrato, fecha de vencimiento, bolsa origen, etc. No necesitan flexibilidad extrema que requieren otros derivados. Y 4. Gestión de riesgo simplificada. ¿Recuerdan el riesgo de contraparte que vimos? En los futuros, este riesgo se mitiga enormemente gracias a la cámara de compensación, que en México se le llama, recordemos, asigna. La cámara se interpone entre todos los compradores y vendedores, se convierte en el vendedor para cada comprador y en el comprador para cada vendedor. Si una de las partes quiebra, la cámara absorbe la pérdida y garantiza la operación. Esto significa que su sistema de riesgos no necesita calcular exposiciones complejas con cada contraparte individual, lo cual es un gran alivio. En resumen, para los futuros de TI no se trata de complejidad de lógica de negocio, sino de rendimiento, escalabilidad y robustez de la infraestructura de conectividad y procesamiento de datos. Muy bien, dejamos el mundo estructurado y predecible de los futuros y entremos en el universo de las opciones. Si los futuros son una línea de ensamblaje, las opciones son una impresora 3D. Te dan una flexibilidad y una capacidad de crear estrategias que son simplemente imposibles con otros instrumentos. La definición es: un contrato de opción le da al comprador el derecho, pero no la obligación, de comprar, opción call, o vender, opción put, un activo subyacente a un precio de ejercicio determinado en o antes de una fecha de vencimiento. La frase que lo cambia todo es derecho, pero no la obligación. Esta opcionalidad es el superpoder de este instrumento. Pero como todo superpoder, tiene un costo. Para adquirir ese derecho, el comprador de la opción debe pagar una prima al vendedor. Esta prima es el precio de la flexibilidad. Es el costo de tener la capacidad de elegir. Piensen en ello como comprar un seguro. Pagas una prima por tu seguro de coche. Si no chocas, pierdes la prima, pero estarás protegido. Si tienes un accidente grave, el seguro paga y el costo de la prima se vuelve insignificante. Entonces las opciones vienen en dos sabores básicos. 1. Opciones call, de compra, te dan el derecho de comprar. Eres optimista, crees que el precio del activo va a subir y quieres fijar un precio de compra bajo. Opciones put, de venta, te dan el derecho a vender. Eres pesimista o, más importante para nosotros, quieres protegerte de una caída. Crees que el precio va a bajar y quieres fijar un precio de venta mínimo.
Veamos un caso que ilustre perfectamente el poder de las opciones para manobras. Veamos el caso de una cooperativa de agricultores de aguacate en Michoacán que exporta a Estados Unidos. Sus costos están en pesos, pero sus ingresos están en dólares. Su mayor miedo es un superpeso, es decir, que el tipo de cambio del par dólar-peso baje. Si usan un futuro o un forward para vender sus dólares a un tipo de cambio fijo de, digamos, 17 pesos, se protegen de una caída. Excelente. Pero ¿qué pasa si el tipo de cambio en lugar de bajar sube a 19? Están obligados a vender sus dólares a 17 pesos. Acaban de dejar de ganar 2 pesos por dólar. Se protegieron, sí, pero sacrificaron todo el potencial de ganancia. Aquí es donde la opción put se convierte en la herramienta perfecta. Veamos. Hoy los agricultores compran una opción put sobre dólares. El nocional son 10 millones de dólares, sus ventas estimadas. El precio de ejercicio, el strike, vamos a ponerlo en 17 pesos. El vencimiento a 6 meses y el costo, o sea, la prima, paga, por ejemplo, 20 centavos de peso por cada dólar. El costo total pues, nos dan 2 millones de pesos. Vamos a ver, escenario 1. El miedo se cumple. En 6 meses, el tipo de cambio en el mercado cae a 16. Pues los agricultores ejercen su opción, venden sus dólares a 17, protegiendo su ingreso. Su resultado neto es 16.80, o sea, 17 menos los 20 centavos de la prima. Mucho mejor que 16. Escenario 2. Buenas noticias. En 6 meses, el tipo de cambio sube a 19. Acción, los agricultores no ejercen la opción. ¿Para qué vender a 17 si pueden vender a 19? Dejan que la opción expire su valor, venden sus dólares en el mercado y su resultado neto es 18.80, o sea, 19 menos los 20 centavos. Participaron de toda la subida. ¿Ven la belleza de esto? La opción put actuó como una póliza de seguro. Creó un piso para su tipo de cambio, pero no un techo. Les dio lo mejor de ambos mundos: protección contra la caída y participación en la subida. Ese es el poder de la opcionalidad. Ahora, si las opciones son tan maravillosas, deben tener una complejidad oculta para el equipo de TI. Y la tienen. El reto de las opciones no es la velocidad como en los futuros, sino la complejidad matemática de su valuación. El precio de una opción, la prima, no es un número arbitrario. Se calcula usando modelos matemáticos complejos. El más famoso es el modelo de Black-Scholes, que les valió el Premio Nobel de Economía a sus creadores. No necesitan ser expertos en la fórmula, pero sí necesitan entender los ingredientes o parámetros que necesita su sistema para poder calcular el precio de una opción. Son 5. 1. Precio del subyacente, el precio actual del activo. 2. Precio del ejercicio, el strike del contrato. 3. Tiempo al vencimiento, cuánto tiempo falta para que expire. 4. Tasas de interés, el costo del dinero en el tiempo. Y el más importante y complicado, la volatilidad. La volatilidad es una medida de qué tanto se mueve el precio del activo. ¿Es un activo tranquilo y estable o uno que sube y baja violentamente? A mayor volatilidad, más oportunidades hay de que la opción termine en el dinero, siendo rentable, y por lo tanto la prima de la opción será más cara. ¿Cuál es la implicación para TI? Pues es un ecosistema de cálculo y riesgo. Primero, motores de cálculo complejos. Su sistema de derivados necesita un motor de evaluación, un pricing engine, que implemente estos modelos matemáticos. Esto puede ser una librería desarrollada internamente en C++, Python o Java para mayor rendimiento, o una solución de un proveedor especializado. Este motor debe ser capaz de calcular no solo el precio, sino también unas métricas de riesgo conocido como las griegas: delta, gamma, vega, teta. 2. Gestión de datos de volatilidad. Este es un gran desafío. La volatilidad
no es un número que se publica fácilmente. Hay que calcularla. Sus sistemas necesitan conectarse a fuentes de datos de precios históricos para calcular la volatilidad histórica y también a datos de mercado de otras opciones para derivar la volatilidad implícita, la que el mercado espera para el futuro. Esto requiere APIs adicionales y módulos de cálculo estadístico. 3. Análisis de escenarios. What if? El área de finanzas necesita poder simular qué pasa con el valor de mi portafolio de opciones si el dólar sube un 5% y la volatilidad aumenta un 2%. Su sistema debe tener la capacidad de correr estos análisis de escenarios complejos, lo que exige un poder de cómputo considerable. 4. Flexibilidad en el mercado de datos. Aunque hay opciones estandarizadas que se negocian en bolsa, como los futuros, muchas son OTC. Por lo tanto, su modelo de datos debe ser flexible para capturar diferentes estilos, como americana versus europea, y una variedad de subyacentes. En resumen, implementar sistemas para opciones es un desafío de ingeniería de software y modelado matemático. Requiere una arquitectura que pueda integrar librerías de cálculo complejas y gestionar fuentes de datos más esotéricas como la volatilidad. Finalmente, llegamos a la tercera y más poderosa herramienta de la caja de herramientas: los swaps o permutas financieras. Si los futuros son hardware estándar y las opciones son software flexible, los swaps son un proyecto de consultoría e integración a la medida. Son la solución definitiva para problemas de riesgo complejos y a largo plazo. La definición: un swap es un acuerdo privado, OTC, entre dos partes para intercambiar una serie de flujos de efectivo en el futuro basados en una fórmula preestablecida. La clave aquí es intercambiar flujos de efectivo. Un swap no se trata de comprar o vender un activo. Se trata de reconfigurar la naturaleza de tus pagos o tus ingresos. Es pura ingeniería financiera. Como son contratos OTC, son 100% personalizables. Las dos partes pueden acordar cualquier cosa. El monto nocional, la duración puede ser de 30 años o más, las fechas de pago, las fórmulas exactas, son el epítome del traje a la medida. Bueno, vamos a ver. Aquí tenemos una empresa A y una empresa B. Con la empresa A con un flujo de ingresos variable que sube y baja, y una empresa B que tiene un flujo de ingresos fijo, y hay un contrato swap aquí que muestran el intercambio de flujos. Bueno, el tipo de swap más común y el que es el pan de cada día para una institución como Banobras es el swap de tasas de interés, que ya vimos en el caso de la autopista. Permite a una empresa cambiar su deuda de tasa variable a tasa fija o viceversa. Pero existen muchos otros tipos. Currency swaps o swaps de divisas. Dos empresas intercambian no solo los intereses, sino también el principal de un préstamo en diferentes monedas. Es como un forward, pero para múltiples periodos. Commodity swaps. Una aerolínea puede acordar pagar un precio fijo por la turbocina durante 5 años a un productor de petróleo y a cambio el productor le paga a la aerolínea el precio variable del mercado. Credit Default Swaps, CDS. Un tema más complejo, pero básicamente es un seguro contra el riesgo de que una empresa o un país no pague su deuda. Bueno, el caso de uso de los swaps es para riesgos estructurales y a largo plazo. No se usan para cubrir una necesidad de la próxima semana. Se usan para redefinir el perfil de riesgo de un proyecto o de toda una empresa para la próxima década. Pensemos en el Tren Maya. Un proyecto de esa magnitud requiere financiamiento de fuentes muy diversas, tanto nacionales como internacionales.
Una parte del financiamiento se obtiene en pesos mexicanos a una tasa variable TIE. Otra parte se obtiene emitiendo bonos en los mercados internacionales en dólares a tasa fija. Y otra parte de un banco de desarrollo europeo en euros a tasa variable, el Euribor. El perfil de deuda del proyecto es un rompecabezas complejo. El equipo financiero del proyecto puede decidir que su perfil ideal no es este, sino que preferirían tener la mayor parte de su deuda en pesos a tasa fija para alinear sus obligaciones con los ingresos que generará el tren, que serán en pesos. ¿Cómo logran esta transformación masiva? A través de una serie de swaps. Bueno, veamos. Lo que vemos aquí en la pantalla es un diagrama complejo de flujos. Muestra la estructura de deuda original de pesos variables, dólar fijo, euro variable, y vemos los contratos aquí de swaps, ¿no? El swap 1 en cross currency swaps es el que cambia la deuda en dólares a tasa fija por una deuda en pesos a tasa fija. El swap 2, un interest rate swap, cambia la deuda en pesos a tasa variable por una deuda en pesos a tasa fija. Y un swap 3, un cross currency basis swap, cambia la deuda en euros a tasa variable por una deuda en pesos a tasa variable que luego se puede convertir a tasa fija con otro swap. El resultado es que la estructura de deuda neta del proyecto es ahora en su mayoría pesos a tasa fija. Lo que acaban de hacer es una de las hazañas más sofisticadas de la ingeniería financiera. Han utilizado swaps como bloques de construcción modulares para desarmar su perfil de riesgo original y rearmarlo en la forma exacta que necesitaban. Han creado una estructura de deuda sintética que es mucho más estable y predecible para el proyecto. Como pueden imaginar, si la solución financiera es así de compleja, los requerimientos para TI son monumentales. Los swaps combinan y magnifican los desafíos que ya dijimos. Implementar un sistema para gestionar swaps es el proyecto de TI más complejo en el mundo de los derivados. 1. El desafío del ciclo de vida. Como vimos, un swap de 30 años tiene cientos de eventos. Su sistema necesita un motor de flujo de trabajo, un workflow engine, y un calendario de eventos a prueba de balas. Debe gestionar automáticamente cada pago, cada reajuste de tasa, cada evento durante décadas. 2. Valuación basada en curvas. La evaluación de un swap es enteramente dependiente de la construcción de curvas de descuento. El sistema necesita tomar datos de múltiples fuentes para construir la curva de rendimiento de cada moneda involucrada y usarla para traer a valor presente todos los flujos de efectivo futuros. Es un proceso computacionalmente intensivo que debe correr todos los días para todas las operaciones. 3. Gestión integral del riesgo de contraparte y colateral. Dado que los swaps son OTC y a largo plazo, la gestión de riesgo de contraparte y del colateral es obligatoria, no opcional. El módulo de colateral que mencionamos antes es una pieza central y crítica de cualquier sistema de swaps. 4. Flexibilidad extrema del modelo de datos. Cada swap es único. Su base de datos no puede tener una estructura rígida. Probablemente necesitarán un enfoque más flexible, quizá usando campos JSON o un modelo de entidad atributo valor para poder almacenar los detalles únicos de cada contrato sin tener que modificar el esquema de la base de datos cada vez que aparece una nueva estructura de swap. 5. Persistencia de auditoría a largo plazo. El desafío de la migración tecnológica y el archivo de datos que mencionamos es más agudo aquí que en ningún otro lado. La pista de auditoría de un swap debe ser inmutable y sobrevivir múltiples generaciones de tecnología. En resumen, los sistemas de swaps son el pináculo de la complejidad. Requieren una arquitectura robusta, modular y escalable y una colaboración increíblemente estrecha entre los equipos de finanzas, riesgo, operaciones y, por supuesto, ustedes, tecnología.
Y con esto hemos completado nuestro recorrido por esta caja de herramientas. Hemos visto los futuros estandarizados, líquidos y rápidos, ideales para coberturas simples y cuyo reto de TI es el rendimiento. Hemos visto las opciones, flexibles, estratégicas y llenas de opcionalidad, cuyo reto de TI es la complejidad matemática de su evaluación. Y hemos visto los swaps, personalizados, potentes y a largo plazo, cuyo reto de TI es la gestión de un ciclo de vida complejo y una arquitectura de datos y procesos a prueba del tiempo. Hemos cerrado el círculo. Empezamos este módulo construyendo un puente entre finanzas y tecnología. A lo largo de los 4 temas que hemos visto el día de hoy, sentamos las bases de este puente. Ahora ustedes no solo entienden los conceptos, sino que pueden empezar a pensar como arquitectos de soluciones financieras tecnológicas. Cuando el área de negocio venga con un problema de riesgo, ustedes podrán participar en la conversación entendiendo por qué podrían elegir un futuro en lugar de un swap y anticipando inmediatamente las implicaciones para sus sistemas. Bueno, pues este es el final del módulo 1 del día de hoy. Pero es solo un principio. En el siguiente módulo, que ya será el módulo 2 el día de mañana, nos adentraremos en la operativa, los riesgos y el marco legal. Abriremos el cofre de la máquina para ver cómo funcionan esos instrumentos en el día a día del mercado mexicano y qué leyes y qué regulaciones dictan las reglas del juego. Gracias por su increíble compromiso a lo largo de este módulo fundamental. Hemos conseguido una base de conocimiento que los posiciona como socios estratégicos indispensables para la misión de Banobras. Muchas gracias a todos. Nos vemos el día de mañana en el siguiente módulo. Cuídense mucho y gracias. Nos vemos. Hasta luego.